Muy buenos días, estudiantes de Morfofisiología 1 de esta Universidad Politécnica Territorial de Yaracuyá y Bastida y del PNF en Enfermería. Y vamos a continuar con el contenido de Morfofisiología 1. Vamos a ver el tema 15 referente al raquis. El raquis también denominado columna vertebral. Y recordemos que el raquis entonces o columna vertebral es una estructura ósea que podemos ver en el fondo del dibujo. La columna vertebral que va desde la cabeza hasta la pelvis y cuya función importante es sostener, mire, unir la cabeza, darle rigidez y flexibilidad al tronco y unirlo a los miembros inferiores y superiores. Y el raquis tiene diversas connotaciones de parte de la ciencia que se estudia. En este caso vamos a revisar la parte de la morfología o anatomía del raquis y sus funciones. Ese raquis de columna vertebral, ya saben, es el eje esquelético axial del cuerpo. Recuerden que el esqueleto se divide en el esqueleto axial, donde es el eje central el raquis, y el esqueleto apendicular, que son los miembros superiores. Está compuesto por 33 vértebras superpuestas una sobre otra, que son discos intervertebrales, cuya función principal es proteger a la médula espinal que va por el centro de ese raquis en el canal medular, y recuerden que esa médula espinal es parte importante del encéfalo, del sistema nervioso central, ¿okay? Donde tienen funciones neurológicas muy importantes. Además de esa función de proteger a la médula espinal, entonces le sirve de sostener el tronco y brindar movilidad y soporte, flexibilidad a ese tronco. La siguiente es que el raquis, entonces, resumiendo, es el término que se refiere principalmente a la columna vertebral y que la vamos a estudiar desde el punto de anatomía humana, porque también se puede estudiar el punto botánico y todas esas ciencias, zoología, porque hay determinaciones lingüísticas de lo que es el raquis en esas estructuras. Pero hoy la vamos a estudiar es lo que nos interesa a nosotros, que es la anatomía o morfofisiología humana. Este eje actúa como el eje óseo y protector central del cuerpo. El raquis es la estructura móvil, flexible y resistente que sostiene el tronco, que conecta la cabeza con las extremidades y protege la médula espinal. Está compuesto generalmente por 33 vértebras organizadas en 5 regiones que son consecutivas. Empezando de la parte superior tenemos la cervical, la región cervical, formada por 7 vértebras. Luego tenemos la región dorsal o torácica formada por 12 vértebras. Luego tenemos la región lumbar formada por 5 vértebras. Luego tenemos la región sacra formada por la fusión de 5 vértebras. Y por último la región coxígea, que está formada por la fusión de 4 vértebras. Entonces, esas regiones tienen diferentes diferenciaciones en cuanto a las vértebras que son atípicas de transición o las vértebras que son generalmente normales, ¿ok? De esa región cervical. La columna vertebral o raquis, pues, también se le denomina la espina dorsal, como la espina del pescado, la espina dorsal, y es una compleja estructura de huesos superpuestos uno sobre otro, de cartílagos que unen a esos, que están entre esas vértebras, y ligamentos. Recuerden que los ligamentos unen hueso con hueso, entonces esas vértebras también tienen ligamentos uniendo esas vértebras con vértebras, que articulan y que resisten todo el esfuerzo que hace el organismo, el cuerpo, en cuanto a peso y fuerza, ¿verdad? También es un órgano situado en la parte media del cuerpo, la podemos ver en esta imagen, en la parte media del cuerpo y la parte posterior de ese tronco, y que va desde la cabeza hasta la pelvis.
¿ah? Sostiene entonces a la cabeza, pasando por el cuello, ¿ok? A nivel cervical, el cuello, y la espalda a nivel torácico dorsal, hasta pasar por la espalda superior e inferior, dorsal y lumbar, y llegar hasta la pelvis, que también es una estructura que la vamos a ver en el tema 17. Entonces, el raqui, espina vertebral o columna vertebral, es el eje del cuerpo que protege al sistema nervioso, en este caso la médula espinal, y que además le da rigidez y flexibilidad al cuerpo. Es el eje del cuerpo que debe conciliar dos imperativos mecánicos contradictorios, que es la flexibilidad y la rigidez. Es contradictorio, debe ser flexible, pero también debe ser rígido para darle al cuerpo esa protección necesaria. Entonces, ¿cómo da la flexibilidad ese raqui, esa columna vertebral? El raquídeo se debe a la constitución de múltiples piezas superpuestas, que son las vértebras una sobre otra, unidas entre sí mediante elementos musculoesqueléticos, que son los ligamentos de tejido conjuntivo o tejido conectivo, los músculos que se unen a esas vértebras a través de tendones, y por tanto, esta estructura puede formarse por las articulaciones que presentan las vértebras y aún permaneciendo rígida bajo la influencia de los tensores musculares, puede seguir deformándose. Okay. Y la columna vertebral o raqui forma verdaderamente el pilar central del tronco. Ya lo vimos en la figura anterior, que además está de esta fusión de soporte del tronco. El raquis asume el papel de protector del eje nervioso. El canal raquídeo, que comienza a nivel del agujero occipital, el agujero magnum, recuerden, por donde pasa el tallo cerebral o el bulbo raquídeo y la médula, y se encuentra con la médula espinal, que representa de este modo un protector flexible y eficaz del sistema nervioso, en este caso el encéfalo o sistema nervioso central. La columna vertebral cumple unas funciones muy importantes. Entonces, resumiendo, primero sostén de ese cuerpo para permitir el movimiento, pues por eso tiene que ser una estructura rígida, además de rígida, flexible, que ya les dije que es contradictorio, pero es así, y que protege la médula espinal. Entonces, las dos funciones son sostener y proteger. Aquí vemos en esta figura, esta imagen, la columna vertebral de vista desde el punto lateral derecho y de vista posterior, de atrás hacia adelante, ¿verdad? Entonces vemos las regiones, que son 5 regiones, ¿verdad? La cervical, la torácica o dorsal, la lumbar, la región sacra y la región coxígea. Aquí podemos ver en esta figura la conformación numérica de esas vértebras, de esas regiones. La región cervical tiene 7 vértebras, la región dorsal tiene 12, la región lumbar tiene 5 vértebras, el sacro tiene 5 vértebras, pero fundidas, pegadas entre sí, y el coxis tiene 4 vértebras también fundidas, pegadas entre sí. Estas vértebras van a ser diferenciadas, ¿no? Van a tener diferentes estructuras morfológicas. Por ejemplo, la región cervical está formada por las 7 vértebras, donde la primera vértebra, que es muy diferente a las demás, es denominada Atlas. ¿Por qué? Porque tiene semejanza al dios Atlas griego, que sostiene el mundo entre sus brazos. ¿Por qué esta Atlas, esta C1, que también se denominan de acuerdo a la inicial del segmento y el número? Entonces, como está la número 1 y es cervical, entonces se llama también C1, el Atlas, ¿ok? Sostiene la cabeza, ¿ok? La semejanza con el dios griego Atlas, que sostiene el mundo, pero esta Atlas sostiene ese mundo que es la cabeza también, ¿ok? Entonces la segunda vértebra se va a llamar axis, y estas dos vértebras son atípicas, diferente a las demás. Son vértebras de transición casi. La región dorsal está conformada, ya le dije, por 12 vértebras. Se le da también el nombre a esas vértebras de acuerdo a la inicial de ese segmento torácico o dorsal. Entonces van de T1 hasta T12. Esa zona.
y es la parte más alta de la espalda. Luego viene la columna lumbar, formada por 5 vértebras, una sobre otra, que también reciben el nombre de acuerdo a su inicial, que es el lumbar, y el número de la vértebra, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, L1, L2, L2, L3, L4 y L5. Luego viene el sacro, que son como son 5 vértebras fundidas, no tienen numeración, y el coxis. Vean, la columna vertebral de por sí, para ayudar a su flexibilidad, tiene curvatura. Tenemos una curvatura cervical, una curvatura torácica, una curvatura lumbar y una sacra. Aquí vemos la curvatura, en este caso torácica, ¿ok? Aquí vemos la dorsal y la sacra, y esas curvaturas, realmente son 4, ¿okay? Vamos a encontrar que esa curvatura fisiológica cervical se va a llamar lordosis, porque hay una salida, hay una convexidad hacia la parte anterior del cuerpo, se llama lordosis, igual que la curvatura lumbar, que es hacia adentro, hacia la parte anterior del cuerpo, también se va a llamar lordosis. La cervical se llama lordosis cervical y la lumbar se llama lordosis lumbar. ¿Ok? Luego tenemos una curvatura hacia afuera en la espalda, ¿ok? En la espalda o columna dorsal o torácica, que la vamos a denominar sinfosis, una curvatura hacia afuera del cuerpo. Por eso la vamos a denominar sinfosis. Y también hay una curvatura que la vamos a llamar sinfosis a nivel del sacro y coxis, ¿ok? Entonces vamos a tener la sinfosis dorsal o torácica y la sinfosis sacra coxígea. Aquí podemos ver en estas imágenes la columna normal con sus curvatura cervical normal fisiológica, sinfosis fisiológica, con la lordosis fisiológica que tiene la columna. Pero si esas curvaturas se exageran, se hacen muy prominentes, entonces vamos a estar en presencia de patologías por la curvatura, o sea, la sinfosis pronunciada o la lordosis pronunciada de cada una de esas curvaturas. Porque, por ejemplo, la sinfosis, que es antero-posterior, puede pronunciarse más allá de sus límites y producir patología, que vamos a ver cuando vean el tercer trayecto de esta carrera. Igual que la lordosis torácica o dorsal o sacra coxígea. En esta, vean, es un cuerpo femenino con su columna vertebral o raquis. Vemos la sinfosis cervical, la sinfosis lumbar. Vean, esta sinfosis lumbar es muy pronunciada, o sea que se hace patológica, empiezan los dolores, la comprensión de las raíces nerviosas que salen de la médula espinal para conformar el sistema nervioso periférico, son comprimidas cuando hay una lordosis y empieza la lumbalgia, el dolor de espalda y toda esa patología de la neuropatía periférica. Aquí vemos otro tipo de patología de la columna vertebral, ya no son por exageración de las curvaturas normales fisiológicas de la columna, sino que son desviaciones laterales hacia la derecha o la izquierda. Esto lo vamos a denominar como escoliosis. Escoliosis. Aquí vemos una escoliosis de la columna dorsal hacia la derecha y aquí vemos una escoliosis de la columna lumbar hacia la izquierda. ¿Verdad? Entonces, cuando hay una desviación a los lados laterales de esa columna, de acuerdo a la región, vamos a estar en presencia entonces de una patología denominada escoliosis. Entonces, para resumir lo que hemos visto, las curvaturas del raquis, tomadas en conjunto, la columna vertebral es rectilínea, pero vista de frente o espalda. En cambio, en un plano sagital o lateral, la columna presenta 4 curvaturas que son de abajo hacia arriba,
curvatura de abajo hacia arriba, ok, vamos en sentido contrario, como se les expliqué en la figura. La sacra, la curvatura sacra, que es fija a causa de las soldaduras definitivas que tienen esas 5 vértebras que la conforman, es de concavidad anterior, o sea, pronunciamiento va hacia adentro, hacia la parte anterior del cuerpo. Tenemos la lordosis, que es una concavidad posterior, o sea, una salienza de la columna hacia la parte posterior del cuerpo, que va a estar en la zona lumbar, ¿ok? La sinfosis dorsal, que es una curvatura eh, que va hacia la parte exterior, es convexa, es posterior, y vamos a tener una lordosis cervical, que es de concavidad posterior, ¿ok? Posterior. La aparición de las curvaturas raquídeas, para que tengan una idea, el raqui es producto de tanto una evolución eh, que se denomina esa evolución filogenesis. La filogenesis es el curso de la evolución de la raza humana en el planeta, ¿ok? El paso de la posición. Recuerden que la teoría científica de la formación del mundo es muy distinta a las teorías religiosas, mágico-religiosas, de otros tipos de teorías, porque la teoría científica de estudio del hombre, desde el punto de vista científico, dice que la raza humana evolucionó desde la teoría de los coacervados, ese caldo nutritivo donde estaban todas esas sustancias que vimos, orgánicas e inorgánicas, y que llegaron y formaron entonces a través de la formación de átomos y sus componentes, formaron moléculas, esas moléculas formaron entonces la célula, y de allí, desde la célula, se hizo pluricelular y formaron los seres vivos. Y esos seres vivos fueron inicialmente anfibios, un caldo de cultivo que eran los océanos que existían. Posteriormente, la filogenesis hizo que el desarrollo de esos animales fueran hacia lo que era la raza humana. Primero salieron del océano, se hicieron terrestres y fueron evolucionando. Eso es lo que se llama filogenesis, el paso de la posición del hombre de cuadrúpeda, cuando andaba en 4 extremidades el animal, y pasó a la bipedestación, andar de pie en 2 miembros nada más. Ahí salieron lo que es todas las especies previas al humano o infrahumanos, como los monos, ¿okay? Los gorilas, ¿okay? Y ese enderezamiento le proporcionó a la naturaleza ir evolucionando hacia las inversiones de las curvaturas de ese ranking, de la curvatura lumbar, que era primeramente rígida y totalmente diferente a la que tenemos hoy en día, que inicialmente entonces era cóncava. La lumbar era hacia afuera y se hizo una curvatura convexa hacia adelante, y así se formaron las curvaturas del ser humano. Pero también, además de la filogenesis, que es la evolución de la aparición del hombre en la Tierra, tenemos un concepto que se llama osteogénesis en el ser humano, que es la evolución durante el desarrollo del individuo, ¿okay? Que generalmente tiene mucho que ver con el vientre materno cuando se está formando ese ser humano. Vemos cómo se realiza la misma evolución para confirmar que la filogenesis, la que expliqué anteriormente del desarrollo de la raza humana, entonces en la osteogénesis se produce la evolución igualita como sucedió en la prehistoria. Entonces sucede cuando el niño se está formando en el vientre materno. Es decir, durante el desarrollo del individuo, vemos cómo se realiza la misma evolución a nivel del raquis lumbar. A la edad de un día de vida del raquis lumbar es cóncavo hacia adelante, y a los 13 meses, ya al el primer tercio del embarazo, vamos a encontrar que el raquis ya es rectilíneo derechito, ¿ok? Y ya a los 3 años se aprecia, ya cuando el niño se hizo extrauterino, a los 3 años, se aprecia entonces bien una ligera lordosis lumbar, y que adopta la curvatura definitiva ya a los 10 años, es que está definitivamente creada esa curvatura que le da la apariencia a la columna lumbar, a los 10 años de vida.
Esa evolución del individuo es realmente lo que sucedió en la evolución de la especie humana. Ahora vamos a revisar la morfología de esos huesitos que están superpuestos uno sobre otro para formar el raquis o la columna vertebral. O sea, vamos a estudiar la vértebra como componente óseo de la columna vertebral, ¿okay? Componente también músculo esquelético de esa columna vertebral. Y una estructura de una vértebra tipo, una vértebra tipo es la normal, la regularmente, que como es la vértebra, ¿ok? Porque hay vértebras, la vamos a ver más posteriormente, atípicas y típicas, ¿ok? Esta es una vértebra típica, ¿ven? Vemos en esta figura una proyección antero-inferior, digo posterior-inferior, ¿ok? Y una proyección lateral. En la proyección antero eh, postero inferior, vamos a ver entonces esta región azulada que vemos en la vértebra, ¿okay? Tiene dos partes principales. Esta vértebra tiene un cuerpo, que es la parte azulada, y tiene también un arco, que es la que está en amarillo, ¿verdad? El cuerpo y el arco. Ese cuerpo vertebral que está en la porción anterior de la médula espinal, la porción delantera, la que está en contacto con las vísceras abdominales, con la víscera torácica, con las estructuras del cuello y con las estructuras de órganos internos de la pelvis, ¿verdad? Entonces, esa porción anterior de la vértebra. Y está diseñada este cuerpo de la vértebra para soportar cargas y peso sobre el cuerpo. Luego tenemos el arco posterior, que es este amarillo, que es una estructura que de ahí, que es el nacimiento de otras estructuras que tiene ese arco, y en ese arco, esa estructura posterior, que sí es la que está, donde podemos tocarla cuando hacemos el examen físico de esa columna vertebral, vamos a palpar estas estructuras del arco. Entonces, ya saben que entre el arco y el cuerpo está este orificio que es el canal medular, por allí es donde pasa la médula espinal. Por este agujero o foramen vertebral es donde pasa la médula espinal, entonces que el cuerpo, la parte superior sur de la protección de esa médula, está el cuerpo y los demás lados está el arco protegiendo la médula espinal. Entonces, ese agujero vertebral o foramen vertebral, que es donde pasa la vértebra, conjuntamente lo conforman con el arco, que se desprenden, de allí del arco se desprenden las apófisis. O sea, que las vértebras en su arco generan unas estructuras morfológicas llamado apófisis o procesos, también se le dice. Es más, en la actualidad se usa más el término de procesos que apófisis. Nosotros vamos a llegar a seguir llamando apófisis para que entiendan bien la morfología. Entonces, de este arco se desprenden la apófisis espinosa, que es la apófisis que va hacia la parte posterior, que es la que se palpa cuando uno hace el examen físico de la columna vertebral, y las apófisis transversas, que son laterales, que van hacia los laterales de la vértebra. Entonces, se desprenden esas apófisis, la posterior y las transversas. Además, van a tener salensas, que son las carillas articulares donde se articula la vértebra que está en la parte superior de esta, ¿ok? Entonces vamos a tener la apófisis posterior, la apófisis laterales y las carillas de articulación que le sirven de anclaje también para los músculos que se insertan en esa vértebra. Además, van a estar unidas por ligamentos y van a formar entonces una sobre otras articulaciones sucesivas, ¿ok? Ese disco intervertebral, ¿okay? Vamos a llamarlo así, a la vértebra, el disco intervertebral que separa la vértebra, entonces va a ser de cartílago, ¿verdad? Recuerdan que el tejido cartilaginoso es un tejido conectivo o conjuntivo del organismo. Entonces, esa estructura que es como una almohadilla que separa las vértebras cartilaginosa
excepto en el sacro y el coxis, que no existen, además en la zona cervical, dorsal, torácica y lumbar, si hay discos intervertebrales que son esa estructura cartilaginosa. Estas cumplen una función muy clave de amortiguamiento y absorción de impactos que se producen en su función de protección de la médula, de la columna vertebral. Además, ese anillo fibroso que forman los cartílagos tiene capas externas de tejido fibroso que contienen el núcleo pulposo del cartílago. ¿Okay? Ven la estructura de esas vértebras. Aquí podemos ver las vértebras tipo de cada región. De las cervicales son así, las más características, que van desde la C3 hasta la C6, porque las C1 y C2 y la C7 son atípicas, no son iguales a esta. Aquí tenemos la vértebra típica lumbar, la mayoría van a ser así, menos la L1 y la L5, que son de transición. La L1 viene de ser transición de la región torácica a la lumbar y la L5 va a ser una transición desde la región lumbar hacia la región sacra, ¿verdad? Y aquí tenemos la vértebra típica dorsal, ¿okay? O del tórax. Aquí también hay dos vértebras típicas, que es la T1 y la T12, ¿ok? Vean, aquí podemos ver el cuerpo de la vértebra, vemos entonces que se une al arco vertebral, que van a formar entonces este agujero, que es el agujero o foramen vertebral donde pasa la médula espinal. Vemos del arco los salientes de la apófisis anterior, la apófisis o procesos laterales, y vamos a la carilla de articulación con la vértebra que está en la parte superior. Aquí lo podemos ver, el arco vertebral en azul, con sus apófisis vertebrales laterales y la apófisis posterior con sus carillas de articulación con la vértebra posterior. Aquí una vista lateral, vemos el cuerpo de la vértebra y vemos el arco de la vértebra con sus procesos articulares, con sus apófisis laterales. Aquí la posterior está por aquí, pero no se ve bien en esta proyección. Aquí vemos, es para ver que el arco está formado por estas estructuras que están uniendo el cuerpo con el arco, denominadas pedínculos, y estas estructuras que están uniendo a las apófisis laterales con la apófisis posterior a ambos lados, derecho e izquierdo, que son las láminas de ese arco vertebral. Aquí podemos ver también en esta vista lo que vimos posterior en la vista lateral. Lo mismo, vamos a ver entonces el cuerpo, las apófisis laterales, no se ve bien la posterior, pero vamos a ver las carillas articulares. Y entre la carilla articular de una vértebra y la vértebra que está arriba se van a formar agujeros por donde salen los nervios espinales. Recuerden, los nervios espinales parte del sistema nervioso periférico que están laterales a la columna vertebral y que generalmente conforman el sistema nervioso periférico, que son el número de 12. ¿Okay? Entonces, esa carilla articular forma la escotadura superior, que unida a la escotadura inferior de la vértebra que está superpuesta va a formar el agujero o foramen vertebral lateral. Aquí podemos ver entonces la escotadura superior y esta que está aquí es la escotadura inferior. Vamos a ver, vean, aquí estamos viendo son los pedínculos que unen el cuerpo con el arco vertebral. Aquí vamos a ver los procesos laterales, las apófisis transversas o laterales, que son parte del arco. También vemos la apófisis posterior, vemos el pedínculo que une el cuerpo con el arco, las láminas que unen la apófisis posterior con la apófisis transversas o laterales. Y vemos la carilla de articulación de las vértebras que están superpuestas en ella. Aquí la vemos también de perfil, vemos el cuerpo, las carillas de articulación, vemos la apófisis transversa. Aquí vemos también otra vez, vemos entonces el cuerpo, vemos la lámina, digo el pedínculo que une el cuerpo con la lámina,
vemos la lámina derecha, izquierda y derecha, vemos la apófisis espinosas, que es la apófisis posterior, también se le dice, las transversales o laterales, y vemos las carillas de articulación posterior, y vemos aquí, el pedínculo, con la carilla articular, cuando se une a la otra vértebra, es que va a formar entonces es la escotadura superior, que cuando se une con la inferior de la que está superpuesta, forman entonces un foramen. Aquí podemos ver mejor la carilla superior, la carilla articular superior y la inferior. Ahí también vemos el cuerpo, la apófisis transversa y vemos también el pedínculo que une al arco con el cuerpo. Vemos las carillas articulares inferiores y superiores, la escotadura superior y la inferior. Aquí vemos la unión perfecta de las articulaciones superpuestas. Y podemos ver cómo esas articulaciones superpuestas van a conformar la orificio por donde pasan los nervios raquídeos. Esas que están marcadas en el círculo son las carillas de articulación, que carillas de articulaciones superiores e inferiores. ¿Ves? Que la inferior se está articulando con la vértebra que está por debajo de ella y esta superior es con la que está superpuesta superiormente a esa. Esta es la columna lumbar. Esta es la L3 unida con la L4. Aquí volvemos a ver, para revisar otra vez la vértebra típica vertebral, vemos el cuerpo de esa vértebra, vemos entonces el agujero vertebral, vemos el pedínculo de filiación entre el cuerpo y el arco, todo esto es el arco, y vemos las láminas derecha e izquierda y derecha, vemos las apófisis de articulación superior con la vértebra que está en la parte superior, y esta parte articular de las apófisis transversas se articulan con las costillas. Aquí vemos, estamos viendo la vértebra típica, la que más abunda en cada uno de los segmentos, porque hay vértebras atípicas. Vemos aquí el conducto vertebral que está entre el cuerpo de la vértebra y el arco de la vértebra. Vean, superpuestas las vértebras, cómo contiene la médula espinal a través de ese agujero o foramen vertebral. Aquí podemos ver un corte lateral de la columna lumbar, vemos la L1, la L2, la L3, la L4 y la L5. ¿Ves que la L5 es diferente a las otras? ¿Okay? Porque esta se va a articular con el sacro y tiene que tener morfología que se adapte al sacro. ¿Okay? Aquí, en esta lámina derecha, vamos a ver el disco cartilaginoso. ¿Okay? El disco cartilaginoso que une a las vértebras. ¿Okay? Y también vamos a ver la escotadura superior de una vértebra que está superpuesta superiormente y vemos una vértebra inferior que tiene la escotadura superior unida a la inferior, forman este foramen que está aquí, ¿ok? Por donde van a salir los nervios espinales. Esto aquí, cuando se protruye este disco, comprime el nervio espinal que pasa por aquí y se produce entonces, en el caso de la L, la lumbar, la lumbalgia, ¿ok? El dolor por compresión de las raíces nerviosas que pasan por ese foramen vertebral. Aquí vemos otro corte de las vértebras típicas. Es para ver cómo están aquí en el cuerpo. Vean que en la escotura superior e inferior pasan los nervios raquídeos. ¿Ven cómo sale? Este es un ganglio raquídeo y sale el nervio raquídeo, ¿okay? Los nervios espinales, ¿okay? Que conforman el sistema nervioso periférico juntamente con los pares craneales, ¿verdad? Vemos el arco de la vértebra, vean, este es el cuerpo, este es el arco de la vértebra, podemos ver aquí la apófisis posterior, ¿okay? O espinosa, y vemos también las apófisis laterales o transversas. Aquí vemos la columna cervical para mostrar las vértebras típicas que van de la C3 hasta la C6. Ya les dije que la C1 y la C2 y la C7 son atípicas. Vemos el cuerpo de la vértebra, vemos los apófisis
transversa, vemos el disco intervertebral, que es cartílago, ¿verdad? ¿Qué más podemos ver? Eso es lo que podemos ver. Aquí vamos a ver entonces las vértebras cervicales típicas, vemos cómo es su cuerpo, que van de la C3 hasta la C6. Vemos estos agujeros que están aquí, ¿ok? Que es por donde pasan los nervios espinales. Vemos el agujero medular o vertebral o foramen vertebral donde pasa la médula espinal. Vemos el arco de esa vértebra con sus procesos posteriores o espinosos y transversales, y vemos el cuerpo de esa vértebra. Aquí seguimos viendo el agujero, el cuerpo primeramente ancho, es pequeño en las vértebras típicas cervicales. Vemos el agujero vertebral, que es como triangular. Vemos las apófisis espinosas, que son bífidas. Esta es una característica que no tienen las demás vértebras de las otras regiones, porque vean que la vértebra posterior o espinosa son bífidas, tienen dos prolongaciones, ¿ves? Son como una horqueta, ¿ok? Es la diferenciación de las vértebras cervicales con las demás vértebras. Vemos que el agujero transverso, los agujeros transversos son muy redondeados, que son los agujeros que forman la escatura superior de una vértebra con la rotadura inferior de otra vértebra. Aquí vemos, seguimos viendo las vértebras típicas cervicales, vemos el agujero triangular, vemos lo que describí en la lámina anterior. Y aquí vemos las cervicales, pero lo que estamos viendo aquí, vean, la primera vértebra es esta, la primera vértebra cervical. ¿Cómo se denomina? El atlas, ¿verdad? El atlas que sostiene la cabeza. Y estas estructuras que están aquí son las carillas de articulación con el occipital. ¿Recuerdan cuando vemos la parte de la base inferior del cráneo? Alrededor del agujero magnum o agujero occipital, había unas carillas de articulación a cada lado. Bueno, esas carillas de articulación se contactan con esta carilla de articulación del atlas. Luego vamos a ver la cervical 2, que son vértebras atípicas, bueno, son muy diferentes a las demás vértebras cervicales. Y la otra vértebra atípica es la C2, que se denomina axis. Vean, es muy atípica porque ven esta prolongación que emite hacia la parte superior, que es la apófisis odontoide, que ayuda a fijar el occipital a la cabeza con la columna vertebral. Además, son vértebras típicas. ¿Okay? Continuamos en la región cervical. Vean que la primera vértebra, la C1, es el atlas. Vean la diferencia con las demás. Y esta es atípica porque recuerden que el proceso odontoide que va hacia la parte superior y encaja a la C1, entonces es muy diferente a las que van desde el C3 a la C6. Porque ya la C7 también se va no deformando, sino va transformándose en transición para conectarse a la lumbar. ¿Okay? Aquí vemos los discos intervertebrales de cartílago. Aquí vemos el cuerpo de esta vértebra cervical C3. Vemos las apófisis transversas o laterales de esa estructura. Aquí, vean, si tiene estas carillas de articulación, entonces es el atlas, ¿verdad? El atlas. Vean la diferencia con las demás vértebras y vemos que esta es una vista superior donde se articula con el occipital y esta es una figura inferior donde se articula con el axis, ¿verdad? Estamos viendo una vista superior y una vista inferior de la vértebra atlas, que es una vértebra atípica. Vemos la carilla articular con el occipital en la superior, en la vista superior, y en la vista inferior por debajo vamos a ver la carilla articular con el axis. Continuamos aquí en las vértebras cervicales atípicas. Este sigue siendo el atlas. Vean que esta parte en verde es lo que vendría a ser en las demás vértebras el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de esa vértebra, en la parte anterior de la vértebra.
Y esta pequeña prolongación aquí sería la apófisis espinosa, ¿no? O posterior, ¿verdad? Aquí estas son las apófisis transversas, vean que son muy diferentes a las demás vértebras. Es desde aquí hasta aquí va el arco de esa vértebra, y el cuerpo sería la zona en verde. Aquí vemos la parte posterior de la vértebra, la apófisis espinosa, vista de la parte superior y vista de la parte inferior de esa vértebra. Aquí vemos, en verde están los procesos articulares con el occipital, la misma proyección. ¿Ven? Aquí les metí esta lámina porque vean que aquí está el agujero magnum del occipital y a los lados tienes la carilla articular con el atlas. Vean que son piezas de un rompecabezas, igualita las carillas de articulación que tiene el atlas, entonces encajan aquí en la carilla de articulación con el occipital. Vean, esta es la vértebra típica C2 o denominada axis, muy diferente a la demás porque tiene este proceso en verde que aquí es la apófisis odontoides, le dije la apófisis odontoides porque tiene forma de dedo, de pulgar, que se articula con la C1 o atlas, ¿verdad? Aquí vemos otra proyección de la vértebra cervicales atípicas y atípicas. Aquí estamos, las dos primeras son atípicas, igual que la C7 cuando se articula con la L1. Y las demás de C3 a C6 son vértebras típicas de la cervical. Aquí vemos la vértebra típica de la columna cervical. Vemos el cuerpo, ¿ves? Que aquí está bien desarrollado, en el C1 y C2 no. Aquí está el cuerpo bien desarrollado, el arco está bien desarrollado, más definido con respecto. Vemos entonces el apófisis posterior o apófisis posterior o apófisis espinosa, ¿verdad? Que son bífidas, ¿verdad? Que aquí ya va perdiendo la bificidad. En las otras se ve más importante. Aquí vemos la apófisis señalando el círculo, la apófisis posterior o espinosa con todavía su rasgo de bificidad. Vemos el cuerpo, el arco de la vértebra y la misma estructura que aquí vamos a ver las vértebras dorsales, ya vimos las cervicales, ahora nos vamos a enfocar en las vértebras dorsales, torácica, que son 12, ¿verdad? Son 12. Aquí vista de una parte antero-posterior, viendo como si diseccionaran la columna de un cuerpo y la viéramos de adentro del cuerpo hacia afuera. Y aquí una vista lateral derecha, ¿vean? Derecha, vemos las 10 regiones y la que vamos a estudiar ahora nos toca es la columna dorsal. Vean, la columna dorsal, entonces las apófisis laterales se van a unir con las costillas, vean, con los arcos costales. El arco costal 1, aquí el 2, el 3 y así sucesivamente. Y que tienen como referencia posterior el omoplato, que creo que lo vamos a ver en los miembros superiores. Lo vamos a ver en miembros superiores. Esta es la columna dorsal. ¿Ven? Que está en el tórax. Son 12 para 12 costillas, ¿verdad? Y van de D1 a D8 o T1 a T12, perdón. D1 a D12 o T1 a T12. Aquí podemos ver que D1, D2, D3, sucesivamente, una sobre otra, son nombramiento del inicial más el número, que puede ser D o T. Aquí vamos a ver una vértebra torácica o dorsal típica. Vean, qué hermosura, ¿no? De figura. El cuerpo de la vértebra es reniforme, en forma de riñón, un poco, ¿verdad? Reniforme, ese cuerpo. Y aquí atrás está el arco. Y apuntando el láser aquí está el agujero vertebral, que es más circular, menos triangular y es más circular. Entonces las vértebras típicas van a ser las típicas van a ser D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, hasta D8, porque la D1, la D9, la D10, la D11 y la D12 son atípicas, son de transición atípica. Aquí vemos una vértebra vista lateralmente, una vértebra típica.
Este, vemos entonces las apófisis laterales o transversas, las carillas de articulación, vemos la escotadura superior y la escotadura inferior, las carillas de articulación con las vértebras y superiores e inferiores, y las costillas y las carillas de articulación con las costillas. Son las carillas de articulación superiores y las inferiores. Aquí vemos la columna torácica o dorsal, vemos que esta es la 7, esta es la vértebra torácica 8 y la vértebra torácica 9. Recuerden que entre ellas va el cartílago de conjunción entre las. Aquí vemos esta flecha está indicando el agujero vertebral, ok, por donde pasa la médula espinal. Aquí podemos las carillas de articulación superior de esta vértebra T7 para articularse con la T6, ¿verdad? Que es típica, son atípicas. Ok, vemos entonces la apófisis transversa y toda esa estructura, esas son las vértebras atípicas, T7, T8, T9 y la T1 o D1. Aquí vemos la estructura. Estos son ligamentos. Estos que se ve aquí blanquecinos son ligamentos uniendo hueso con hueso, vértebra con vértebra, ¿verdad? Y vértebra con costilla. Vemos las carillas de articulación superior e inferior, ¿okay? La apófisis transversa para unirse con las costillas. ¿Okay? Aquí vemos la columna dorsal o torácica, vemos entonces toda esa. La de 1 le dije que es vértebra de transición y que de las de D9 hasta la de 12 son vértebras atípicas. Vemos los cartílagos de conjunción, perdón, entre las vértebras, vemos el agujero de los nervios espinosos, ¿ok? Vemos las carillas de articulación con las costillas, vemos las escotaduras superior e inferior de esas vértebras formando el agujero de los nervios espinales. Aquí una vértebra típica dorsal, vemos el cuerpo, ¿okay? El cuerpo de la vértebra. Vean la apófisis de articulación inferior y la apófisis espinosa con sus procesos articulares. Luego tenemos las vértebras lumbares, que son número de 5, estamos llegando a la parte final de la columna. Vean la sinfosis anterior que tiene. Normalmente la columna lumbar, que si se exagere, entonces va a hacerse patológica. Y las vértebras lumbares tienen desde L1 a L4, son vértebras típicas, no se parecen las cuatro. Pero la L5 si es de transición, es atípica porque emite una saliencia anteroposterior para unirse al sacro. Ya la vamos a ver cada una de ellas. Aquí una vértebra típica lumbar, vean su cuerpo bonito, hermoso, y que está unido con el arco vertebral para formar el agujero o foramen vertebral. Vemos sus apófisis laterales o transversa, vemos la apófisis posterior o espinosa, vemos estas prolongaciones que son las carillas de articulación superior con la vértebra que está en la parte superior de ella. Aquí vemos otra vez una vista de la vértebra lumbar, en este caso es una típica desde la L1, L4, vean su cuerpo, vean la unión, que este es el pedínculo de unión con el arco vertebral para formar el agujero. Vean el agujero que es más triangular todavía que las cervicales, ¿okay? Más triangular. El dorsal era más redondo, ¿okay? Vemos aquí también las apófisis laterales, ¿okay? O transversa. Vemos la apófisis posterior o espinosa y vemos la carilla de articulación con la vértebra que está superpuesta superior. Vean, aquí estamos notando en este círculo, que es la L3, estamos viendo la apófisis espinosa, que tiene una característica diferente a las anteriores. Vean cómo termina esta apófisis espinosa, ¿okay? Es como cuadrada, termina cuadrada, haciendo como
cuadrado en la parte terminal de la apófisis espinosa. Vean los discos intervertebrales de cartílago uniendo vértebra con vértebra. Veremos los agujeros donde salen los nervios espinales de la escotura inferior de la L4 con la escotadura superior de L5, formando el agujero de los nervios espinales. Hasta aquí, bueno, vamos a resumir. Recordar entonces, primeramente, que los discos intervertebrales unen esas vértebras a través del cartílago que tiene un núcleo en el centro que se le llama núcleo pulposo, que es un gel centrado, que es aproximadamente el 86% del cuerpo de la vértebra. También alrededor tiene el anillo fibroso, esa vértebra, alrededor del anillo, que son los que unen con las vértebras. Recordemos las curvaturas fisiológicas, también muy importantes, que visto en un plano sagital la podemos ver, plano lateral de la columna vertebral, que generalmente cuando son normales o son un raquinormal, las líneas es una línea recta, no es una línea recta, sino que presenta una serie de curvaturas naturales para amortiguar los movimientos y distribuir la fuerza de la gravedad del cuerpo. Entonces les dije que había una lordosis cervical, que es una curva convexa hacia adelante del cuerpo, hacia la parte anterior, que tenemos una sinfosis torácica, que es una curvatura convexa, que es hacia atrás del cuerpo, que tenemos una lordosis lumbar, que es una curva con convexidad hacia adelante, y tenemos una sinfosis sacrococcígea, que es una curva con convexidad hacia atrás. Todo esto normal, fisiológico, pero le dije que cuando son muy pronunciadas, entonces se van a producir patologías de estas curvaturas. También vimos cada una de las vértebras, ¿ok? Cómo están conformadas, vimos las 7 vértebras cervicales que forman el cuello, que son las más móviles de toda la columna vertebral, que destacan el atlas en esta, la C1, y el axis, que es la C2, que son vértebras atípicas, que fueron diseñadas naturalmente para soportar la articulación con el occipital, con el cráneo, mantener la cabeza con el tronco pegada. Vimos las vértebras torácicas o dorsales, que son 12 vértebras que articulan con las costillas, lo que restringe su movilidad, poco otorga una estabilidad a la caja torácica. Recuerden que la más móvil es la cervical, porque está en el cuello. Luego vemos las lumbares, que son 5 vértebras que están ubicadas en la espalda baja, que soportan la mayor parte del peso corporal, y como ellas soportan la mayor parte del peso corporal, son las que más se hacen patológicas en las lumbalgias, ¿verdad? En la compresión de raíces espinales, en lo que se denominan neuropatías periféricas por compresión o por traumatismo en esas estructuras. Ellas forman una estructura más rígida que conectan la columna vertebral con la pelvis, ¿verdad? Y por último, el sacro y el coxis. El sacro, que son 5 vértebras fusionadas, formadas por una estructura rígida que conecta con la columna con la pelvis, y las 4 o 3 vértebras coxígeas, pueden ser 3 o pueden ser 4 vértebras coxígeas, que son vértebras fusionadas, pegadas, y es el segmento final vestigial de la columna, que a veces yo digo, ¿para qué sirve el coxis sino para golpeárselo, ¿verdad? Bueno, con esto hemos terminado el tema número 15. Espero que estudien, más que estudiar, aprendan el tema para que en su formación del futuro profesional de enfermería sean enfermeras excelentes. ¿Okay? Muy buenas tardes.